Tenemos hoy la presencia del licenciado Gonzalo Díaz, con quien estaremos realizando algunas preguntas de lo político y lo académico de la ULIAN y de su extensión El Carmen. Bueno, a continuación procederé a realizar la primera pregunta. Eh, ¿Cuáles son los cambios que la universidad ha tenido en los últimos años? Tendríamos que dividirlos por aspectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, por ejemplo, tendríamos que verlo con el aspecto de equipamiento, tendríamos que verlo en el aspecto ya de nuestro recurso humano, es decir, la preparación de nuestros docentes, y lo que tiene que ver también con el carácter de las eh, nuevas formas de concebir nuestra extensión desde el punto de vista administrativo legal. Son cuatro aspectos fundamentales. Por ejemplo, a nivel de infraestructura, nosotros nacimos sin tener nada, y cuando tuvimos que empezar clases en el año de 1988, lo hicimos en el Colegio Nacional Mixto El Carmen. Luego de varios años, pues nos pasamos acá donde ustedes actualmente reciben clases, en la avenida 3 de Julio y Carlos Alberto Aray. Allí se empezó a construir en una hectárea de terreno que se compró. Se hizo la primera planta, y luego cuando yo entré como decano, terminamos la segunda planta porque estaba inconclusa. Hicimos algunas construcciones en los lugares anexos, se puso techado en la extensión, en la cancha de básquet se construyeron otras aulas, se construyeron aulas en la granja experimental para que los estudiantes de agropecuaria tuvieran su propio campus universitario. Luego se adquirió también, me acuerdo que me faltaban como 2 años para terminar mi periodo de decano allá en el 2014, se adquirieron esas hectáreas de terreno que están anexas a la planta principal, porque como veíamos ya nuestro espacio es pequeño, entonces necesitamos más espacio. Entonces ahora compramos esos terrenos allá. Y en lo que tiene que ver con cuestiones de equipamiento, recuerden que nosotros nacimos sin tener nada, como les digo. Al poco tiempo de haber empezado nuestra institución, se empezó a comprar una primera computadora, porque antes tenían máquinas de escribir. Primera computadora, la señora secretaria, la, la licenciada Patricia Salvatierra, que en este momento pues se nos ha adelantado en el camino de la vida, y se adquirió una computadora. Luego se adquirió, me acuerdo, 8 computadoras Compaq que funcionaron durante varios años. Cuando entré decano ya eran unas computadoras que estaban obsoletas. Eso nos obligó a realizar gestiones a través de la empresa privada y también a través de la ayuda de Manta, para poder adquirir una dotación de unas 70 computadoras, con los cuales armamos 3 laboratorios de cómputo, tanto para la carrera de informática como también para la carrera de contabilidad y auditoría, y para todos los cursos que tenían que hacer. Luego de eso también nos propusimos proporcionar a cada uno de los salones de clase con computadora y con proyectores. Eso también lo hicimos a través de gestión, en la cual se involucró la empresa privada a través de donaciones económicas, también la universidad y también los estudiantes. Fueron obras conjuntas que se fueron haciendo. Luego viene el asunto del internet, que también se distribuye en todos los salones de clase. Luego compramos el laboratorio de inglés, que nos costó un ojo de la cara, algo bastante oneroso, pero era lo último que había en laboratorios de inglés, pero lo adquirimos. Sí, hicimos algunas adquisiciones para agropecuaria, armamos un salón de cómputo también, se compraron algunos equipos también para realizar exámenes, los microscopios, cosas así. Sí, podríamos ir enumerando varios de los aspectos en la área de equipamiento. Luego, lo que tiene que ver con el área de los recursos humanos, recordemos que nosotros empezamos con profesores de pregrado. Los profesores que teníamos eran profesores que eran licenciados, que eran ingenieros, que eran doctores, etc. Doctores de tercer nivel, por si acaso, no doctores de PhD. Y no tenían, pues,
Pero a medida que fueron avanzando y se fueron incorporando de una manera más decidida en la universidad, fueron también preparándose de mejor manera. A estas alturas, pues todo el mundo ya tiene título de máster, de magíster, ya tienen. Y muchos de ellos ya están haciendo los estudios de doctorado. Eso significa que, y más los cursos de capacitación permanente que se han ido realizando, pues, eso significa que la universidad ha ido avanzando, hitos importantes que les ha ido dando a la universidad una mayor presencia, de responder de mejor manera al encargo social que tenemos. Luego, en lo que tiene que ver con elementos, por ejemplo, de orden institucional en el marco de de la vida institucional, hablemos de la extensión, pues recuerden que nacimos nosotros como un centro de educación de estudios a distancia. Así nacimos. Y luego pasaron unos cuantos años y ya adquirimos el estatus de extensión universitaria, que significaba en este caso que nosotros ya adquiríamos el estatus de una facultad. Es decir, teníamos el mismo nivel jerárquico que cualquier facultad demanda. Solo que no estábamos instalados allá, estábamos instalados aquí en el Carmen. Y otro hito importante en el desarrollo de la universidad es haber preparado una gran cantidad de profesionales que fueron reemplazando a aquellos profesionales foráneos, que generalmente eran los que estaban en las escuelas, en los colegios, profesores en este caso, en las instituciones públicas, en instituciones privadas. Y, por ejemplo, usted va a un banco, va a una cooperativa, va a una empresa por ahí agroexportadora, y va a encontrar gente formada en la universidad. Entonces ha sido otro aporte importantísimo que muestra el marcado aporte que ha tenido la universidad en el desarrollo del Carmen. Hoy por hoy la extensión del Carmen se constituye en la rectora del desarrollo del cantón, sin lugar a dudas, y lo decimos. La segunda pregunta es, ¿cree usted que la universidad ha proporcionado a sus estudiantes una educación de calidad o falta algo todavía por hacer actualmente? Tenga presente que nosotros, y a nivel mundial es la tendencia, se maneja que cuando hablamos de educación y formación en educación, estamos hablando de procesos. Y proceso es algo que está en continuo movimiento, en continuo cambio. La calidad como tal no es una meta, la excelencia como tal no es una meta. Por eso es que leemos por ahí como lema de algunas universidades, camino a la excelencia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la excelencia es un semáforo, perdón, es un faro que de alguna manera ilumina nuestro caminar. Pero la tal mentada excelencia nunca se la va a alcanzar, porque la realidad es cambio, transformación. Ya lo dijo Heráclito mismo antes de la época de Cristo, de que la realidad estaba en continuo cambio. Decía Heráclito, nada permanece quieto, todo está en continuo movimiento, todo está en continua transformación. Y los procesos de formación educativa no son la excepción. De allí que dése cuenta que desde que nosotros empezamos a formar profesionales, pues lo hacíamos de una manera muy rudimentaria, por ejemplo, en aspectos técnicos, didácticos, pedagógicos. Tiza y pizarrón. Ahora ya ustedes pueden ingresar, por ejemplo, a las aulas y los profesores pueden dar un mejor servicio haciendo uso de ciertos elementos, equipamientos tecnológicos. Y los profesores también en sí han podido responder de mejor manera porque se han ido preparando, tomando cursos o realizando, adquiriendo nuevos títulos profesionales que les han permitido responder de mejor manera al encargo social que como profesores tienen en la universidad. Y eso nos llena de gran satisfacción, porque las encuestas que hemos realizado en las diferentes instituciones educativas, en las instituciones públicas, instituciones privadas, como les digo, sobre el nivel académico de nuestros profesionales, nos muestran que hemos estado a la altura y hemos respondido con mucha altura al encargo que la sociedad como tal nos ha dado. Así es, licenciado. La tercera pregunta es, ¿cuál es el punto clave que tiene la extensión para, en medio de una pandemia de la actual que estamos pasando,
se realicen gestiones para el beneficio de los estudiantes. La famosa pandemia COVID-19 pues no es algo que estaba previsto en nuestros planes, y creo que en ninguno de los planes estratégicos establecidos por las instituciones no solamente nacionales, sino internacionales. Esto empezó la bulla, fue en enero, febrero, y luego pues se nos puso al frente un reto. O suspendemos clases o seguimos en clases. O detenemos los procesos de formación o le damos continuidad a los procesos de formación. Obviamente la decisión era obvia: continuar con los procesos de formación de los estudiantes. Bueno, pero ellos no pueden entrar, no pueden asistir porque estamos nosotros pues en una fase de distanciamiento social. ¿Qué hacemos? Implementemos plataformas digitales, de tal manera que los estudiantes sigan recibiendo clases, no hagan un corte en su proceso de formación, y en consecuencia este momento de dificultades que tenemos, pues lo vamos a resolver. Esta fue la convicción de nuestras autoridades: lo vamos a resolver de tal manera que no afecte a nuestra parte más importante del conglomerado, que es el estudiante. Eso es. ¿Que estábamos preparados para esto? No estábamos preparados, obviamente. Si en algún momento se establecía en la universidad, al margen de esta pandemia que estamos diciendo, que queríamos implementar educación virtual, sincrónica y asincrónica, oiga, para prepararnos hubiéramos necesitado por lo menos unos 3, 4 años. Es que estos procesos no se realizan así de la noche a la mañana. Pero sin embargo, debido a la eventualidad que hemos tenido, algo que no estaba previsto, hemos tenido que realizar como universidad, y han jugado un papel muy importante ahí las autoridades y órganos de decisión, tanto a nivel de la universidad como a nivel nacional, para poderle salir el paso. Y en este momento, como ustedes pueden darse cuenta, los profesores nos hemos visto en la necesidad de capacitarnos para el manejo de estas nuevas tecnologías, y los estudiantes de igual manera. Estamos en otra realidad, en una realidad que ya se la veía venir, pero que no la asumíamos porque no había esa suficiente, no se sentía la necesidad urgente de hacerla. Pero con la pandemia, obviamente, sí o sí, tuvimos que asumir este tipo de educación. Por lo que veo, converso con los compañeros, hay un alto nivel de satisfacción, tanto en los estudiantes como en los profesores. Nuestra naturaleza como universidad es educación presencial, pero como ustedes saben, pues, si no es posible hacerla presencial y no queremos introducir los procesos, tenemos que asumir este reto. Tanto estudiantes como profesores, acoplarse y prepararse para poder desenvolvernos en este mundo virtual, de la educación virtual. En este caso, nuestra modalidad es sincrónica y asincrónica. Así es, licenciado. Por último, ¿cuál es el aporte principal que la universidad le da al Cantón del Carmen? La universidad, desde el punto de vista histórico, antes de pasar al punto de vista actual, desde el punto de vista histórico, la presencia de la universidad fue de alguna manera el traer universidad al Carmen, de una manera de darle una categoría, un estatus, de que el Carmen también forma parte de Manabí. Tengan presente que allá por el año de 1985-86 había un fuerte movimiento aquí en el Carmen, incluso de ciudadanos del Carmen, que estaban planteando la tesis de que el Carmen debía anexarse a una nueva provincia que se cree. Ya se hablaba de la provincia de Santo Domingo de los Colorados. ¿Por qué nacía esa iniciativa de este respetable grupo de ciudadanos del Carmen? Porque las autoridades seccionales, las autoridades centrales de la provincia, solamente se acercaban al Carmen para pedir el voto cuando estaban en época de elecciones. Y luego ya terminaban las elecciones y se olvidaban del Carmen. Así de sencillo. Y eso hizo que el Carmen de alguna manera se vaya desengañando, utilizando un término muy propio de nuestro medio, se vaya como desilusionando de sus autoridades. Y en
consecuencia, si sus obras más elementales no lograban ser satisfechas por sus autoridades, tenían que buscar pues otra provincia que atienda sus requerimientos, sus demandas, y en consecuencia poder desarrollarse en un ambiente de, de normalidad de acuerdo a los requerimientos que el mundo actual lo presenta. Eso es. Fue así que entonces el nacimiento de la universidad aquí en el Carmen representó en primer lugar el que ese deseo de anexar su nueva provincia le caiga. Y otro punto importante también, y esta visión la tenía muy clara el doctor Mora, el ex rector fundador de la universidad hasta el año 2014, fue rector, excelente rector, siempre muy preocupado, excelente rector. Él tenía muy clara la película. El Carmen estaba siendo como relegado del resto de la provincia. ¿Y qué mejor él decía que hacer presencia con una institución de la provincia, de Manta en este caso? Y Manta le dio presencia a Manabí aquí en el Carmen. Entonces, dése cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es darle presencia a la universidad, darle mayor representatividad manabita. Y por otro lado, el hecho de que en ese entonces, como no había universidad aquí, nuestros jóvenes lo que hacían era marcharse a estudiar en universidades de las principales ciudades del país, o algunos, los que no tenían plata o sus padres no tenían plata para tenerlos allá pagando arriendo y pagar los estudios fuera, se iban a trabajar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que existía un problema de éxodo de jóvenes hacia otras ciudades del país. Eran jóvenes que se iban y no regresaban. En otras palabras, el Carmen se estaba quedando con pocos jóvenes, que no había mayores oportunidades. Pero cuando nació la universidad aquí en el Carmen, eso hizo que los jóvenes se quedaran. Y se quedaran justamente aquellos que no podían ir a estudiar a otro lado, sino que se marchaban solamente por asuntos de trabajo y que no regresaban, obviamente. Por eso que nuestra universidad está formada por chicas y chicos de escasos recursos económicos, clase media hacia abajo. El hijo del hacendado, el hijo del gran empresario se va a estudiar a otro lado. Y dése cuenta cómo toda esa gran masa de jóvenes empezaron a caer en el Carmen y consecuentemente, teniendo claro de que la educación se constituye un elemento primordial para el desarrollo personal y profesional, se quedaron y adquirieron su título. Del Carmen de no tener profesionales en las diferentes instituciones públicas y privadas, porque venían de afuera, porque no las sabía aquí en el Carmen, en este momento usted puede entrar a cualquier institución pública o privada, escuela o colegio, y va a ver usted que la mayor cantidad de profesionales que trabajan allí han sido formados en la Universidad Laica Eloy de Fora de Manabí, extensión en el Carmen. A mí me ha tocado ver jóvenes que ingresan a la universidad, que son albañiles, trabajan en el día de albañilería y en la tarde, en la noche iban a estudiar a la universidad. Otros que trabajaban al machete, al jornal. Y en este momento usted los ve, por ejemplo, va a una oficina pública y los ve ahí despachando. ¿Y este muchacho? Que antes estaba con el machete y ahora lo veo aquí, con su corbatita y todo. Dese en cuenta cómo, o muchachos que eran, como les digo, albañiles y luego están como profesores, incursionados en las instituciones públicas. Entonces ustedes se pueden dar cuenta cómo, de alguna manera, la institución universitaria que muy acertadamente se abrió en el Carmen, ha respondido a los desafíos que el entorno le ha planteado a nuestro cantón. Así es, licenciado. Déjeme decirle que ha sido muy importante la información que nos ha brindado en esta entrevista. Talía. Bueno, Licen, de antemano agradecerle por el tiempo que nos ha concedido para esta entrevista y también unas disculpas por todo lo que ha sucedido el día de ayer. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. La experiencia que he tenido en la entrevista ha sido algo nuevo. Me he sentido un poco nervioso, pero a la vez he aprendido muchas cosas. También he sentido ganas de rascarme la cara, pero por mantenerme firme ante la entrevista. Y nada, es algo nuevo, algo importante. Creo que
es algo que tenemos que seguir haciendo y con esta entrevista hemos aprendido mucho hoy día. Y eso. Como experiencia puedo decir que al principio nos fue mal porque coordinamos la reunión y la entrevista para un día y en ese día se nos fue la luz, luego nos conectamos de nuevo y otra vez se nos fue la luz, entonces tuvimos que volver a coordinar otro día para la entrevista, pero al final sí se pudo realizar y estamos contentos con los resultados.